Muchas gracias. Y vamos a ir presentando entonces este primer panel, Confitea y la EPJA, ¿sí? Para ello vamos a presentar, ¿sí?, a los dos panelistas. Tenemos dos panelistas que nos van a acompañar y también tenemos a nuestro moderador. Primero voy a presentar al moderador, ¿sí? Él es Luis Céspedes. Luis Céspedes es economista con maestría en Administración y Gerencia Social. También tiene estudios en demografía, contextualización de programas de alfabetización, identificación y formulación, también evaluación de proyectos sociales y proyectos educativos. También de gestión educativa descentralizada. Él es responsable del equipo de gestión de articulación territorial de la Dirección de Educación Básica Alternativa, como especialista, y también ha sido subdirector del Programa Nacional de Alfabetización. Vamos a darle la bienvenida a Luis Céspedes con fuertes aplausos. Añanchacuiquicu. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a los organizadores por la invitación también en participar en este cuarto Congreso Nacional. En este primer panel que me toca moderar, vamos a dar el marco precisamente de todo este Congreso. Como ya bien se dijo, es la Confitea y la educación de personas jóvenes y adultas. Tenemos dos temas. El primer tema, que se refiere a la Confitea 7 desde la cooperación internacional de vivir internacional. Para este tema contamos con la presencia de la doctora Beate Schmidt-Berglau, directora regional de Sudamérica de la DBB International de Alemania. Para conocer un poquito de ella, Beate Schmidt-Berglau es doctora en Ciencias de la Educación, ha ocupado diversos cargos en la DBB International desde el año 2002. Antes de unirse a la DBB, coordinó una red de organizaciones de derechos humanos en Alemania. Desde el año 2016 hasta el año 2019, ha liderado el estudio de 40 casos de mejores prácticas de la educación de personas jóvenes y adultas para fortalecer la ciudadanía de jóvenes vulnerables en un proyecto de investigación de la Unión Europea, EduMap. Recibimos con fuertes aplausos a la doctora Beate Schmidt-Berglau. Muy buenos días a todos y a todas, y muchas gracias por darme la oportunidad de hacer una ponencia aquí. Como ya quizás han captado, Maika Bolla es la nueva directora regional y yo estoy acá como un evento de despedida para mí muy emocionante, porque ya es una despedida de mis 20 años trabajando por la DBB Internacional. Somos también trabajando en un nivel regional desde la DBB. La oficina regional por Sudamérica está ubicada en Quito, en Ecuador, y tenemos también una buena noticia, que recién registramos una oficina en Colombia, que está bajo la gestión de Laura Alarcón, y creo que aunque tenemos pequeños equipos, estamos muy agradecidos por poder aterrizar un poco lo que estamos haciendo a nivel internacional. Es un honor y un placer especial estar presente en Abancay durante estos 3 días, porque desde mi punto de vista un poco personal, aquí se abre un nuevo y emocionante capítulo de la EPJA. Mirando este marco de acción
que se ha construido y acordado por los gobiernos en Marrakech, me parece que es muy adecuado por los tiempos en que vivimos. Y, y aprovecho de poder quizás enmarcar un poco lo que están haciendo, desarrollando acá en Perú a nivel nacional en este marco internacional. Para el sector de la EPIA, en el que trabajamos todos y todas presentes aquí y reunidos y conectadas, las conferencias de Confintea son un excelente instrumento para seguir desarrollando no solamente nuestros sueños, ¿no? Creo que eso ya se ha mencionado, pero también procesos, estrategias y conceptos bajo un marco de cooperación y compromiso, y creo que eso también es muy importante, aunque es un compromiso un poco voluntario, es un compromiso a nivel de todo el mundo, y eso para mí también tiene un valor. El primer borrador de un documento sobre un plan de acción, marco de acción a nivel de Perú, que he podido leer, que es muy completo y complejo. Creo que es muy fascinante ver que el Perú, ustedes, de mi conocimiento, son el primer país que con una rapidez estupendo han empezado el diálogo posterior para implementar el plan. Como sabemos, se trata de un marco, pero el trabajo viene después para concretizar el camino en que cada país y en cada contexto estamos tratando de mejorar los sistemas de una EPIA que incluye a todas las personas. Y aquí creo que también para mí marca una historia bastante distinta, porque escuchando la inauguración en un idioma que desgraciadamente no he podido aprender en mi tiempo acá en la región, el quechua, pero creo que eso es un camino que es muy valioso y muy importante. Y ustedes aquí son los primeros que están caminando en esa dirección, y eso creo que es un potencial para que ese país, Perú, podría asumir un papel quizás ya en una calidad de liderazgo para América Latina. Eso me gustaría ver, aunque un poco más fuera de mi puesto. He preparado un par de láminas para enfocarme en algunos elementos que me parecen podrían dar un apoyo desde nuestra perspectiva internacional. Primero, ¿cómo lo hago? Espere, con mi dedo para el cambio. Bueno, para los que no conocen una lámina en que trabajamos, somos una institución, aunque pequeño, estamos con un compromiso a nivel internacional, trabajamos en distintos países, en 32 en todo el mundo, y eso nos da la oportunidad también de intercambiar experiencias. Aquí a nivel de Sudamérica estamos como relacionando los países Perú y Ecuador fuertemente, y ahora veo a Laura, nuestra directora, también con Colombia, y creo que eso nos da también chances de aprender entre los países, porque los países, a decir la verdad, tienen por la EPIA, tienen muchos desafíos muy comunes, y creo que ese cambio y aprendizaje fortalezca también nuestros conocimientos. Pues estamos trabajando en estos países y en estrecha colaboración con el Instituto
que se llama Instituto para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Ya desde mucho tiempo tiene este nombre y es casi nuestra organización más estrechamente colaborando por los Confinteas, ¿no? Y como saben ustedes, ya estábamos en la 7ª Confintea y esta historia de los Confinteas, aunque solo se implementa cada 12 años, para nosotros como institución nos ayuda mucho tener estos marcos y tener algunas líneas, estrategias y ponerlo como para hacer nuestra incidencia por la EPLA. Por eso, aunque son conferencias a nivel internacional y quizás con marcos al final un poco demasiado general para ser concreto por los países, nos dan también una hoja de ruta. Próximo. En el marco de acción de Marrakech hay algunos artículos que bueno, se prestan a nivel internacional y es lo que encontré, además que la repetición que el producto bruto social de los países desarrollados deberían prestar como sus 0.7% para el apoyo internacional. Creo que este compromiso es un compromiso que se han dado los gobiernos y también apoyado por organismos, por mecanismos ya establecidos y organismos internacionales. Próximo. Los mecanismos que tenemos, que quizás ya los conocen, pero para mí sería un poco llamar a ustedes que aprovechan de los mecanismos. Siempre es un trabajo un poco arduo, pero los informes a nivel internacional que están establecidos y también el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible es para nosotros siempre bien importante para ver como Walter dice, ¿no? para ver un poco los avances y aunque los informes deberían servirnos para hacer este balance para nosotros mismos, para después tener como un base de datos para avanzar. Pues hay los mecanismos establecidos a nivel internacional y hay organismos a nivel internacional y de la sociedad civil. El próximo, no, atrás, uno atrás, esos son los organismos a nivel internacional los más conocidos y para nosotros en el sector de la EPLA, que saben que es un sector bastante amplio que está relacionado con otros sectores, siempre es la UNESCO, es UNICEF, un poco más para niños y jóvenes, pero también el Programa Nacional de las Naciones Unidas por el Desarrollo, el PNUD, está con sus apoyos también a nivel de finanzas. El Banco Mundial está conocido y hay otros que son un poco más de otros sectores, pero que también podemos aprovechar de que hay fondos a nivel internacional. Para mencionar el ámbito regional, lo más conocido debería ser el CREFAL por el apoyo, por la formación de capacitación para docentes y también autoridades. La UNESCO también tiene bastantes programas de formación a nivel por el nivel de los gobiernos. La sociedad civil aquí parece poco claro que son más organizaciones en cada país, hay una cantidad de organizaciones desde la sociedad civil, pero para nosotros
el instituto a nivel internacional que estaba muy involucrado en la conferencia es ICAI, y aquí también la campaña mundial por la educación tiene fondos, ¿no? que se puede aprovechar y hacer proyectos. La campaña aquí en América Latina, la CLARE, también recibe los fondos de la campaña mundial para la educación. Próximo. Bueno, por la academia, sin deber mencionar todas las universidades que tenemos en distintos países, también en países de América Latina, el sector académico y sus universidades, sus institutos también tienen un gran valor para apoyar al desarrollo del sector de la EPIA a través de sus investigaciones, y también que no se olvida aprovechar de los estudiantes que por sus tesis y por sus investigaciones también para ellos es muy importante conocer de lo que estamos haciendo en este sector bastante amplio. Para seguir, teníamos en la conferencia, hicimos desde la DBV Internacional un evento en paralelo, y también tenemos una publicación en relación para nosotros lo que es muy importante tener una infraestructura visible de la EPIA. Sabemos que en muchos países también se trabaja la EPIA sin tener ningún edificio físico, ¿no? En África también se hace bajo los árboles, pero hay un peligro que ya tenemos una EPIA bastante invisible, y con un edificio físico tenemos aún más posibilidades de compartir nuestro trabajo. Pues de este evento paralelo que hizo la DBV Internacional para fortalecer esta idea que sí necesitamos una infraestructura financiada con docentes calificados, salimos con estos 4 mensajes sobre la gobernanza y apoyo financiero. Sabemos todo de lo que hace falta mucho, es un presupuesto que nos da las posibilidades de tener nuestros centros de educación comunitarias o centros de educación en donde se puede tomar los cursos, sea que sea, pero es importante que lo tenemos. Y el segundo mensaje es que el segundo mensaje es que el valor de estos centros es que tienen esas posibilidades de ser multifuncionales y flexibles. Vemos que en la sociedad hay tantos cambios, y esos centros con sus docentes tienen esta posibilidad de hacer la oferta como se lo necesita en el momento, ¿no? Para no atrasar. A veces la sociedad se desarrolla de manera más rápida y nosotros estamos como siguiendo por la educación, pero creo que la idea también es captar más rápido los cambios y tener preparado como talleres, cursos, intercambios, todo lo que se puede hacer para participar como constructores del desarrollo de la sociedad, y no solo siempre está como un poco atrasado y reaccionando. El tercer mensaje es eso de la flexibilidad, y también creo que hemos visto en la pandemia sí hubo esta flexibilidad de cambiar de formato físico a un formato digital, pero eso se puede solo hacer si hay los recursos en los centros también, ¿no? Si no hay una buena calidad de conexión al internet,
también no se puede hacer los cambios. El cuarto mensaje es algo que para nosotros como DVV Internacional siempre expresamos que no tenemos que perder la vista que la EPA tiene que ser como un motor también para implementar la Agenda 2030. Bueno, eso por la Confintea, y vamos a hablar mucho de la Confintea en este evento, por eso creo está bien con eso. Y quería presentarles, porque yo no sé, quizás después de la Confintea no se podía ver muy bien que ya la UNESCO está en el proceso de planificar más allá de la Agenda 2030, porque solamente tenemos ahora como 7 hasta 8 años hasta que ya estamos en 2030. El tiempo pasa tan rápido y por eso el secretario general de las Naciones Unidas ya ha convocado una cumbre sobre la transformación de la educación en corto test en inglés, que tendrá lugar en septiembre de este año en Nueva York, en que el marco de acción de Marrakech ya está como enmarcado por unas de las líneas de esta cumbre que se ya ha dado como insumo a un precumbre que se ha tenido en junio. Pues ya estamos en el proceso para el futuro a nivel internacional, y también ha salido este informe ya el año pasado sobre los futuros de la educación, que reclama un nuevo contrato social para la educación con el reconocimiento de un derecho ampliado a la educación a lo largo de toda la vida. Y eso representa una importante información de los principios de la UNESCO y en particular de su enfoque histórico en nuestra humanidad compartida. El derecho universal a la educación y su rico potencial para abordar los desafíos sociales, económicos y políticos. Creo que se puede decir que no podemos salvar todo a través de la educación, pero creo que sí nos toca esta responsabilidad desde nuestro sector, que es un sector bastante amplio, de poner los sistemas de manera que los jóvenes y adultos pueden participar de manera activa y dinámica a construir una sociedad más humana y con la cual podemos enfrentar todas las crisis que tenemos, ¿no? Y creo que nos damos cuenta que estamos en un momento histórico muy, muy, muy crítico por nosotros. Y a mí, bueno, me gusta que el marco de acción de Marrakech toma en cuenta esta crisis. Y yo no sé si desde el sector de la economía, de las empresas, hay un marco tan amplio, ¿no? en que se da cuenta que tenemos que actuar. Bueno, solamente para darles un poco una idea del cumbre, se ha enfocado en algunas áreas temáticas y en el precumbre ya se ha consolidado un poco y concretizado lo que se piensa impulsar en esta cumbre en septiembre. Y aquí se ve en la temática 2 que ya estamos con la EPA, ¿no? Completamente integrado, hablando también no solamente de la vida, pero también de los cambios en el ámbito del trabajo. Bueno, es el horizonte. Y es un proceso también muy participativo, pues se puede participar en las mesas, se puede poner los insumos, y creo que Perú con su
nuevo plan de acción nacional, ¿no? Podría contribuir mucho ya para concretizar esas temáticas por la cumbre en el futuro. Bueno, eso por el momento de mi parte. Ya es un poco en resumen, un poco personal. Lo veo como oportunidad histórica, lo veo como responsabilidad y nos aseguramos desde la DBV Internacional que nosotros como pequeña institución trabajando a nivel internacional estamos para apoyar en los países en que estamos y agradecer también al pequeño equipo de DBV Internacional de Perú para estar aquí, para impulsar y a todos las autoridades que hacen posible este cuarto congreso. Muchas gracias. Bien, nuestro agradecimiento a la doctora Beate Smith McLeod por su excelente exposición. Nos ha dado un marco bastante amplio y sobre todo sintiéndonos muy orgullosos de que representantes de la DBV estén aquí, dado que estamos dando muestras de una rápida reacción, ¿no?, a lo que es la Confitea 7, que solamente en junio se ha dado y nosotros ya estamos haciendo acciones en el Perú. Quiero hacer recordar y también invitarlos a todos ustedes que han recibido en su material, ¿no?, un código QR con el nombre de panel, donde podrán hacer o dejar sus preguntas, ¿no?, invitados por Zoom y por Facebook. También se estará compartiendo el enlace y el QR estará en la pantalla. Eso quiere decir que si ustedes están motivados y conocen y ya han escuchado a la doctora Beate, pueden hacer sus preguntas. Nosotros vamos a irla consolidando y posteriormente vamos a hacerle las preguntas a las dos ponentes. Bien, como tenemos un segundo tema en este panel número 1 de Confitea y la educación de personas jóvenes y adultas. El segundo tema se refiere al quinto informe mundial sobre el aprendizaje y la educación de jóvenes y adultos, GRALE 5 de la UNESCO. Para este tema tenemos la participación de Rosy Zúñiga, secretaria general del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, más conocido por sus siglas CEAL de México. Ella está en forma virtual, me indican, para conocer un poco más de ella. Rosy Zúñiga es educadora popular, socióloga por la Universidad Autónoma de Querétaro, con maestría en Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma Chapingo. Es integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Desde hace 16 años es parte del área de educación popular y del Consejo Directivo. Se ha desempeñado como enlace de la región México del CEAL del 2013 al 2016 y como coordinadora del Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización, más conocido como PLAS, del 2012 al 2016. Actualmente es secretaria general del CEAL. Ha realizado diversas investigaciones sobre la problemática que viven las comunidades indígenas en México, las mujeres y las organizaciones civiles. Recibamos con fuertes aplausos a Rosy Zúñiga. Decir la invitación a la DBV International y sobre todo agradecer a los compañeros y compañeras que están como sede presencial en Perú y también pues felicitar por la realización de este cuarto Congreso Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas de EBJA y
saludar también a Tito, que nos conocimos en Marrakech. Voy a compartir de cierta manera algunas láminas respecto a lo que es este quinto informe, este GRALE 5, y algunas miradas también que hemos construido desde SEAL, pero también en alianza con la plataforma de redes EPJA, con quienes hemos hecho un trabajo de seguimiento y preparación rumbo a la Confitea 7. Voy a compartir mi pantalla, espero que la puedan ver. Y vamos a ponerlo como presentación. A ver, ahí está. Bueno, una cosa que vale la pena señalar para quienes que seguramente todo el mundo lo sabe, lo sabemos, que este GRALE sirve de mecanismo de seguimiento y plantea debates en profundidad sobre temas clave de la educación de personas adultas y sienta las bases para la Confitea 7. Lo dejé señalado así, le iba a agregar personas jóvenes y adultas, pero es importante saber que en la Confitea no aparece este nombre de personas jóvenes. Es importante porque es una lucha que tenemos que seguir dando para que aparezca y se visibilice este sujeto de nuestra acción educativa. En términos generales, decimos que han pasado 13 años desde la sexta Confitea, que fue en Belén do Pará, y decimos desde los espacios de SEAL que trabajamos y damos seguimiento a estos espacios, que hay pocos avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en Belén, y aunque se avanzó en el caso de alfabetización, la generación de políticas, la gobernanza y la ciudadanía, en conjunto estos avances no responden a la dimensión planteada. También vemos que, o se señaló que la participación de las mujeres, grupos desfavorecidos como migrantes, educandos, indígenas, personas con discapacidad o personas que están presas siguen quedando al margen. Sigue existiendo poco presupuesto para la educación de personas jóvenes y adultas, y pocos países alcanzan un presupuesto mayor al 4%. Ahorita voy a dar más datos de lo que aparece en el informe, del total destinado a la educación, y varios países tienen 0.4% de inversión del Producto Bruto y otros no saben cuánto están invirtiendo. Ese es un problema grave. Una cosa que sobresale en este informe y en esta Confitea también es la educación para la ciudadanía mundial. Ahí se plantea que debe consistir en un cambio de nuestra forma de pensar. Aquí diríamos desde SEAL que tiene que ver con construir procesos de educación transformadora. Y esta forma de pensar, pues, plantea que es para comprender mejor el mundo y de sentir, para empatizar con los demás y de actuar para cambiar nuestro comportamiento a mejor. Esto está señalado en el informe, en la versión síntesis que nos compartieron en español. Esa es una cuestión, que el informe aún no está en español. Es una deuda que nos tienen a América Latina particularmente y a los países de habla en español. Se habla también que la educación para la ciudadanía debería dar respuesta a los desplazamientos masivos de poblaciones que huyen de las guerras, las catástrofes ambientales, el cambio climático. Este es un punto que tuvo particular interés, el cambio climático y los desastres, las catástrofes ambientales en Marrakech. Para ello requiere que exista una ciudadanía comprometida, activa y crítica que reconozca su humanidad compartida. Ese es el principal énfasis de este informe. Y algunos resultados aquí ya más en detalle, ¿no? O sea, la mayoría de los países, y es algo que observamos, están muy lejos de hacer realidad la visión expuesta en Belén. En cuanto a, si ustedes recuerdan, los informes se han estado elaborando respecto a estos rubros: política, gobernanza, financiación, calidad. En las políticas vemos que evidentemente el 74% de los países señalan que estaban elaborando y ejecutando políticas específicas en relación a la educación para la ciudadanía, y se menciona que se respetan las diferencias, se tiene capacidad de pensamiento crítico, se tiene conciencia de la humanidad compartida y hay participación cívica. Sin embargo, aquí nos queda un poco la duda, porque cuando se menciona estaban elaborando y ejecutando, no sabemos si eso se concluyó o no se concluyó. Eso queda como duda. En cuanto a la gobernanza, hay deficiencia en el seguimiento,
hay una diversidad, se señala que hay diversidades de modalidades de EBJA, entonces eso no permite dar seguimiento. Entonces eso nos plantea un desafío como sociedad civil y quizás también como instancias de gobierno, como instancias educativas, de decir qué mecanismos generamos para dar seguimiento a la diversidad de modalidades y no justificar que por haber diversidad de modalidades no podemos dar seguimiento. Y muchas veces se utiliza como instrumento político y no tanto como un derecho. Yo estoy, igual que como lo dice Beat y lo señalan los compañeros que me han antecedido, felicito a Perú, que está en una vanguardia para América Latina, porque nos sienta las bases para decir, bueno, ¿qué están haciendo los otros ministerios de educación respecto a poner en práctica lo planteado en Marrakech, ¿no? En cuanto a la financiación, se habla de que existen grandes disparidades entre países. Bueno, aquí está un poco más en detalle. O sea, 22 países invierten más del 4%. 19 países invierten 0.4%. O sea, vean la diferencia. Pero 40 países, es decir, casi más de la mitad, o un poquito menos de la mitad, no saben cuánto se destina. Y el 50% de los países, de todos los 114 que están, 144 estaban presentes, señalan que tienen previsto aumentar el gasto. Sin embargo, como sabemos, tanto la pandemia como otra serie de catástrofes que pasan en nuestros territorios influyen porque muchas veces los presupuestos se tienen que destinar a atender estas emergencias. Entonces, es incierto. En cuanto a la participación, aquí hay como varios porcentajes que se mencionan, ¿no? Dicen en 60% de estos países aumentó la participación de personas presas con discapacidad e inmigrantes. El 56% de los países aumentó la participación de las mujeres, eso es bastante significativo. El 49% aumentó la participación de jóvenes, el 24% aumentó la participación de indígenas y el 23% aumentó la participación de adultos mayores. Sin duda, sigue siendo un desafío avanzar en este proceso de participación, pero es una fotografía del momento que estamos viviendo para plantearnos el desafío de decir cómo hacemos que más jóvenes, más mujeres, más indígenas, más adultos mayores, más personas que están con presas o viven con alguna discapacidad o son migrantes, participen más activamente en los procesos educativos de personas jóvenes y adultas en sus territorios y en nuestra región. Sobre la calidad, se menciona que los planes de estudio son pertinentes, hay educadores que están mejor formados y remunerados y los métodos de evaluación han mejorado. Señalarles que como CEAL y como parte de la plataforma de redes EBJA hicimos una serie de conversaciones el año pasado y al respecto, y hay una clara demanda respecto a la formación y a la construcción de planes de estudio adecuados a los contextos, o sea, planes de estudio situados, que eso implica un proceso de ejercicio de investigación en los territorios para saber cuáles son esas necesidades. Y también vimos que muchos de los docentes que trabajan en procesos de EBJA no tienen los salarios adecuados, muchas veces son considerados voluntarios y no tanto docentes, entonces hay un desafío también para la región. No sé qué tanto para Perú, pero sí para la región. Y como parte de este proceso de educación para la ciudadanía se plantea que los planes de estudios deberían estar enfocados particularmente, o sea, con esta nueva perspectiva en la formación ciudadana, en la construcción de pensamiento crítico, en la protección del medio ambiente, en la formación en derechos humanos y en la alfabetización mediática, particularmente por los momentos que estamos viviendo en este momento actual. Y como para qué temas fundamentales deberían estar presentes en este proceso, se habla de la ciudadanía y la alfabetización. Aquí se hace referencia en este pequeño informe sobre la lectura de las letras, la lectura del mundo a partir de las letras, aunque me parece que se quedan más en el proceso de la alfabetización más que leer la realidad de manera crítica, porque es un desafío que tenemos. Se habla también de la educación para la ciudadanía y la migración. Vemos que en nuestros territorios, no solamente en América Latina, sino en el mundo, particularmente la experiencia que hemos vivido en África o en Centroamérica o en Sudamérica, de procesos migratorios fuertes, ¿no? Desplazamientos de población, y eso genera tensiones por todo lo que implica
mayoría en inversión en gastos, atención en salud, en educación, en fin, es un desafío para todas y todos. También la ciudadanía y nuevas tecnologías. Como sabemos, con la pandemia tuvimos que cambiar radicalmente de una formación presencial a una formación en línea, que ya también se ha mencionado anteriormente, en cómo esto nos desafió, porque en muchos territorios de nuestra región, dadas las situaciones de injusticia y desigualdad que vivimos, no hay acceso a la electricidad, o no hay acceso a los aparatos electrónicos, a computadoras, a celulares, o no hay internet. Entonces todo esto va junto con esta construcción de una ciudadanía activa, incluyente y demás. También la ciudadanía y género, que habla también de la participación, de la diversidad, de la participación de las mujeres particularmente, los ciudadanos indígenas, también para dar su palabra, para cómo nos formamos en ello, la educación de adultos y la educación para la ciudadanía, la educación superior y la educación para la ciudadanía y la empleabilidad, o sea, como diferentes ámbitos de acción para trabajar en estos nuevos currículums que se tendrían que construir. Y ¿qué papel juega el aprendizaje, la educación de adultos y la educación para la ciudadanía global? Aquí se plantea este informe que pone énfasis en la educación humanística, la cultura de paz, aquí se me fue la cohesión social, la solidaridad, la formación intergeneracional, la movilización social y la justicia. Y se plantea que la educación para la ciudadanía está en articulación con el nuevo contrato social para la educación. Eso es muy importante porque creo que, como decía Beate, estos informes tienen que leerse a la vez articulados con los otros y ver qué es lo que están, cómo se van condicionando y los vamos reconociendo. Por ejemplo, este nuevo contrato social se plantea que debe basarse en los derechos humanos y en los principios de la no discriminación, la justicia social, el respeto de la vida, la dignidad humana y la diversidad cultural, que debe incluir una ética de cuidado, de reciprocidad y solidaridad, y que debe unirnos en torno a los esfuerzos colectivos y proporcionar el saber y la innovación necesaria para dar forma a futuros sostenibles y pacíficos para todos, y que se basa en la justicia social, económica y medioambiental. Y plantean también que la educación de adultos debe reconceptualizarse en torno a un aprendizaje que sea verdaderamente transformador. Creo que esa es la clave, es decir, qué tanto los procesos de educación de adultos, de personas jóvenes y adultas que estamos llevando a cabo están contribuyendo a cambiar estructuras de opresión en nuestros territorios. Esto es bastante, nos invita a preguntarnos cómo son estos procesos educativos en nuestros territorios. Y desde la sociedad civil, en alianza desde CEAL y con la red de plataformas EPJAS, elaboramos previo a la confita, como les señalaba, una serie de diálogos, y ya casi voy a ir terminando con esto, que nos ayudaron a reconocer qué estaba pasando en la región, para levantar demandas y propuestas. Y hicimos un decálogo, aquí están solamente punteados, pero están más ampliamente en un documento más amplio compartido. Primero, pues que los sentidos de la EPJA en tiempos actuales debe ser transformadora y popular, porque está en juego la vida y del planeta. Entonces, esto está diríamos que estamos en consonancia con este informe, este quinto grado, es decir, sí, evidentemente la educación tiene que ser transformadora, nos tiene que ayudar a convivir. Pensé cuando estaba reelaborando esta presentación en lo que está pasando en esos territorios, lo que pasa en la violencia que vivimos, la discriminación que se vive, el racismo, los asesinatos, o sea, hay una serie de problemas profundos que nos obliga a preguntarnos qué estamos haciendo desde los procesos educativos para que esta realidad se transforme, se cambie, se erradique, cómo cambiarla de raíz. O sea, creo que es un desafío para los tiempos actuales que vienen. Así que tanto los procesos educativos que acompañamos contribuyen a construir una sociedad de respeto, una sociedad que respete al otro y a la otra, y también transformadora. También se habla en este decálogo, hablamos de una educación de personas jóvenes y adultas como derecho fundamental a lo largo y ancho de la vida. Es decir, la EPJA es un derecho para todas y todos y no un privilegio. Esto implica también una batalla, una disputa por aquellos espacios que mercantilizan a la educación, ¿no? Entonces es importante hacer este proceso. No es un privilegio, es un derecho y debe ser a lo largo y ancho de la vida para todas y para todos, para todos. Y también se habla de cómo construir una nueva
institucionalidad y una nueva gestión democrática para la EBJA también es un deber de todos y todas. Esto implica, de cierta manera, también la participación de diferentes actores en esta construcción, tanto de las instancias oficiales, gubernamentales, financieras, y la comunidad educativa, los docentes, las y los estudiantes y también las comunidades, porque decimos, si es a lo largo y ancho de la vida, no solamente se refiere a lo que sucede en el ámbito escolar formal, sino también en el ámbito de la vida cotidiana. También hablamos de que el financiamiento debe ser público y justo para la EBJA. Muchas veces nos ha pasado y nos pasa que muchas veces este financiamiento es privado y a veces se condicionan las maneras en que se evalúa o los contenidos que se incluyen en las procesos formativos. Y el deber de los estados implica mayor inversión de recursos públicos para la EBJA. Eso implica repensar las estrategias económicas de un estado. Ustedes como desde Perú vamos a plantear este marco para los siguientes 12 años, lo cual es un desafío importante, y creo que ahí se tendría que pensar cómo se aumenta esta inversión pública y justa para la EBJA. Y también se habla, otro punto es la inclusión y la diversidad en la EBJA, que nadie se quede fuera de la EBJA y el derecho para todas y para todos. Esto implica también que haya una diversidad de modalidades, que es importante decir cómo fomentamos una diversidad de modalidades de EBJA y a la vez a los diferentes actores en ella, que nadie se quede fuera. Una EBJA que también tendría que ser productiva y técnica y capaz de producir un nuevo orden social y económico que no solamente responda a los intereses de la clase empresarial, sino también del propio bienestar comunitario y de buscar aquellas estrategias de contenidos que sean útiles para la vida en los territorios en los que se viva, en las comunidades rurales o en las comunidades urbanas. Pero también desde la sociedad civil de una EBJA intercultural y con calidad, la EBJA de calidad por las acciones con visiones globales e integrales, como incluimos a diferentes actores y diferentes visiones y diálogos, sobre todo para conocer, comprender y reconocer las diferentes maneras de ser y de actuar. Y también decíamos que la EBJA y el debate de las tecnologías de la información y la comunicación como un derecho, más y mejor acceso universal. Bueno, esto no lo develó la pandemia, como hay una gran brecha, tanto por acceso a diferentes medios, ¿no? La energía, los instrumentos o el Internet, o incluso la formación misma, ¿no? O sea, cómo usamos estas herramientas y no cómo las herramientas nos usan a nosotros. Ese es un desafío importante que planteamos aquí. Otro más es el reconocimiento y la formación de educadores y educadoras. No hay EBJA sin educadores y educadoras capaces, comprometidos y reconocidos. Esto implica también que revisemos cuáles son esas estrategias de formación propias y cuáles nos hacen falta. Y también cómo nos aliamos entre diferentes actores para que esta formación sea integral, crítica y transformadora. También no puede haber transformación del currículum sin maestros, maestras, docentes que tengan una mirada crítica de la realidad. Y también es importante la producción de datos, porque nos hemos dado cuenta que muy poco se invierte para ello, para el seguimiento, el monitoreo y la evaluación de la EBJA. Cada paso hace un camino, pero es largo, para medir los avances de las confiteas. Es importante que eso implica también que se destine tiempo, equipos y financiamiento. No se pueden hacer solos o por la mera voluntad. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención, y estos serían el aporte desde AL y desde ese esfuerzo colectivo que hacemos desde las redes EBJA en América Latina y el Caribe. Agradecemos a Rosy Zúñiga por su ponencia. Vamos a entrar a una sección de preguntas, para lo cual invitamos a la doctora Beate a subir acá al estrado. Mientras que ella va subiendo, simplemente recordarles que en su carpeta tienen este documento en el cual está el código QR para que ustedes puedan hacer sus preguntas, no solamente para este panel, sino también para los siguientes paneles. Bien, agradecer también a Rosy que esté atenta a las preguntas.
Listo. Han sido muchas las preguntas, han consolidado, tenemos un equipo que ha consolidado todas las preguntas y me he pasado las más importantes, hay algunas que se han repetido, y disculpen si de repente no van a ser absueltas todas, pero sí a través de, vamos a hacer llegar la respuesta de todas maneras a aquellos que han hecho sus consultas. Para la doctora Beate, doctora, ¿qué considera que es el más importante aporte de la Confitea para América Latina? Ya, si le vamos a repetir la pregunta, me dicen ¿qué considera que es el más importante aporte de la Confitea para América Latina? Creo que mejor viene acá. Sí, mejor. Sí. Bueno, es una pregunta bastante para poder hacer otra ponencia, pero bueno, empiezo de mi perspectiva enmarcado en el trabajo que hacemos como DBV Internacional. Para nosotros como organización pienso que es importante que haya una continuidad en acompañar a la EPIA desde la UNESCO. Eso para mí es también un objetivo de esos Confinteas, que da posibilidades como cada evento también, como los congresos a nivel nacional, como los eventos a niveles locales, eventos en los contextos bien distintos, de que los actores que están tratando de desarrollar sus estrategias, sus conceptos, sus planes, tienen un marco acordado a nivel internacional. Creo que lo que nos toca fuerte es que a veces los marcos internacionales sí son acuerdos de los gobiernos y al final tenemos un poco la impresión, aparte de ahora que lo que pasa en Perú con el apoyo del Ministerio de Educación, que no pasa mucho si no fuese por la sociedad civil y la parte técnica que nosotros representamos, que hace esa presión que pasa algo. Y creo que quizás también eso es un valor un poco desconocido, que esos marcos nos dan esa posibilidad de accionar y de incidir. Por los contenidos, creo siempre es una acta bastante sensible, diplomático, acordada a un nivel internacional con 140 gobiernos. Un contenido que sirve y vale para todos. Por eso creo que no tenemos que quizás dar una importancia enorme a los acuerdos, pero sí nos sirven como pretextos también de hacer nuestro trabajo a un nivel acordado, pero que tenemos que concretizar. Y este nuevo marco de acción de Marrakech, me parece que su valor está en este compromiso renovado. El gobierno de Marrakech también se ha comprometido poner a funcionar un instituto de progreso después de este evento a nivel internacional. Pues hay nuevos instrumentos, hay no nuevos organismos a veces que salen de un tal marco de compromiso. Gracias, Beate. Bueno, ahí nomás mejor para que pueda responder la segunda pregunta y después ya pasamos con Rosy. Hay una pregunta
que nos indique, dice, saludamos la presencia de especialistas en educación para adultos. La financiación de proyectos son una responsabilidad compartida por parte del Estado, sociedad civil y privada. El financiamiento, creo que por los desafíos que tenemos en las sociedades, los presupuestos de los gobiernos no alcanzan. Eso es importante reconocer. Y por eso creo que la responsabilidad por un financiamiento que se establezca en estos sistemas de manera como nosotros pensamos que deberían ser para que no se quede nadie atrás, debe ser un compromiso como un financiamiento mixto y siempre estamos buscando nuevas posibilidades. Claro que los gobiernos tienen también la responsabilidad de conseguir un financiamiento y hacer lo que puedan para tener más fondos para el financiamiento de la EPIA. Y creo que un primer paso sería que un Estado tiene conciencia de la necesidad de una EPIA fuerte. A veces nos vemos en solidaridad con los ministerios de educación, pero estamos como luchando de la misma perspectiva y a veces falta esta conciencia de la parte de personas responsables por los presupuestos de los estados que ven la necesidad de una EPIA fuerte en cada país. Gracias, doctora Viate, muy amable. Ahora, Rosy, creo que todavía estás allí, ¿verdad? Rosy. Sí, aquí estoy. Hay varias preguntas también para ti. Y, bueno, una dice, mencionaste sobre la migración. ¿Cuál es la principal dificultad del estudiante de EPJA que se encuentra en este proceso migratorio en caso de los países centroamericanos? Bueno, voy a contestar esta pregunta. Creo que, bueno, no tengo la información aquí a la mano, pero conozco, por ejemplo, lo que pasa en México, que en muchos casos las personas que emigran, México, saben, es un país bastante grande, muchos, sobre todo pueblos o poblaciones indígenas, migran a Sonora o a Michoacán o a Jalisco, del estado de Oaxaca, y la problemática que se enfrenta creo que es bastante similar en muchos territorios. Tiene que ver con que sobre todo los jóvenes o los niños se involucran a trabajar con los padres en las jornadas de pizca, de lo que vayan a trabajar, ¿no? O a veces en el mejor de los casos, en otros casos se ponen a trabajar, o sea, se ponen a trabajar y en algunos casos los acogen. Hay algunas experiencias donde me recuerdo de mexicanas que van a los campos de cultivo, a las zonas donde están y les ofrecen espacios educativos a los jóvenes, principalmente a los infantes, ¿no? Pero particularmente un problema es ese, o sea, que se mueven, entonces no hay una política de decir si hay niños o si hay jóvenes, qué opciones existen para tener un espacio para estudiar, para sentarse, porque evidentemente en el campo pues no hay las condiciones, a veces se ponen abajo de un árbol o a un lado donde esté una sombrita, una sombra para que no haya calor, pero sin duda las condiciones no son las mejores. Entonces ahí creo que si hubiera, generalmente hay unas condiciones de trabajo, de mucha injusticia también, porque a veces son los mismos padres o madres o incluso los mismos jóvenes que deciden salir de su país para buscar mejores condiciones para su familia, que no hay las herramientas necesarias para estudiar, ¿no? Entonces creo que ahí hay un problema que está presente en muchos territorios, ¿no? Al respecto. No sé si con esto respondo o sea, si hay una dificultad, por supuesto. O sea, creo que debería haber políticas, si hubiera podríamos decir, si hubiera una migración que fuera más, digamos,
por decirlo de alguna manera, más institucionalizada, que no fuera obligada. Podría haber una serie de políticas para acoger a los hijos de los migrantes o a los jóvenes migrantes, para decir, si eres estudiante, si estás en este nivel, pues tómate las tardes o tómate las mañanas según tus tiempos, para no perder tus estudios, o incluso pensando en clave de educación popular o en clave de una educación más a lo largo de la vida. Es decir, si eres un joven que tiene ciertas habilidades, pues vente a estos procesos formativos para perfeccionar, mejorar y que no te quedes afuera, porque eso puede pasar, ¿no? Hay una siguiente pregunta. Habías comentado sobre que ha sido un poco difícil el seguimiento, sobre todo para la cuestión de política, gobernanza, financiación, los temas fundamentales que mencionaste. Y la pregunta es, ¿sería necesario un espacio de articulación para América Latina y de repente Perú, teniendo esta reunión de vanguardia, podría convocarlas para que cada uno de los países, de acuerdo a lo que han avanzado, puedan compartirlo? Bueno, algo que hemos visto tanto en CEAL como en esta plataforma de redes CEPJA, que somos varias redes que estamos ahí presentes, está, por ejemplo, la CLADE, está el Consejo Internacional de Educación de Adultos, está REPEM, que es la Red de Educación Popular entre Mujeres, ALER, que trabaja educación y comunicación popular, bueno, y CEAL mismo, que está ahí presente, Fe y Alegría, que trabaja en educación popular. Nos parece que sí es importante definir que las instancias públicas, como el Estado, que de cierta manera tiene algún financiamiento, apoye estos procesos de seguimiento o defina políticas para el seguimiento, y que la misma, o sea, cómo hacer espacios de articulación entre la sociedad civil y los gobiernos para asegurar este seguimiento. Sin duda, Perú, con esta perspectiva de vanguardia, evidentemente nos puede ser una punta de lanza para decir cómo seguirnos articulando, cómo generar mecanismos y herramientas para este seguimiento, tanto de las diferentes estrategias que existen. Es decir, podemos empezar localmente o nacionalmente, por decir de alguna manera, en Perú, pero también podemos dialogar con a nivel de gobiernos, que dialoguen el gobierno o los ministros de educación de Perú con otros ministros de otros territorios, y preguntarse cómo se está dando este seguimiento, quién lo está dando, o incluso cómo podemos aliarnos con la sociedad civil que pueda tener, o con investigadores comprometidos con la educación, para hacer este seguimiento, y que podamos tener información, digamos, oportuna, reciente, para que actuemos en la medida de esos resultados y tener mejores, digamos, pues todo lo que tiene que ver con la participación, es decir, cómo están participando las jóvenes en el espacio formal, pero también en los espacios de educación alternativa o popular o comunitaria. Es decir, implica repensar la forma, la sociedad que queremos, sobre todo ante esta crisis civilizatoria que vivimos. O sea, qué tanto lo que estamos haciendo en materia de educación está influyendo en construir una mejor ciudadana, un mejor ser humano, para beneficio de los territorios. Y eso tiene que ser en un contexto situado, porque, bueno, yo no conozco todo Perú, pero supongo que hay lugares que son más fríos, otros que son más cálidos, otros que son de montaña, o otros son de desierto. Entonces, lo mismo pasa en diferentes territorios, y entonces implica también hacer diálogos, digamos, interculturales, transversales y demás, para que esto funcione. Muchas gracias. Bueno, reiterar el agradecimiento a la doctora Beate Smith-Berlao por su ponencia y su participación en este panel, igualmente a Rosy Zúñiga, que se ha conectado también igualmente en este panel de Confitea y la ECA. Bien, con estamos terminando este panel. Causachum, Confitea y la EPCA. Muy bien.